5 siglos. 500 años de una gesta que cambió el mundo para siempre. Una hazaña que, para muchos, situaba a su líder como uno de los grandes estrategas de la historia, formando una particular tríada capitolina con Alejandro Magno y Julio César. Pero Hernán Cortés no fue solo a la conquista de México. De la mano del medinense Bernal Díaz del Castillo, soldado de la hueste cortesiana y pluma responsable de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, los alumnos de Historia de América I del grado de Historia de la Universidad de Valladolid quieren narraros cómo fue la conquista de México. Sirvan sus voces, sustituta de la del cronista, como pequeña conmemoración de una conquista que nunca va a pasar desapercibida. Disfrútenlo. Capítulo 1. Comienza la relación de la historia. Las historias que se narran a continuación son solo un pequeño ejemplo de la gran cantidad de hazañas que se lograron en América, donde los conquistadores lucharon incansablemente frente a feroces guerreros que defendían sus tierras, jugándose la vida por el reino, lejos de su hogar y sin ayuda ninguna. Esta crónica es necesaria para que la historia de la conquista nunca caiga en el olvido, además de que es contada por un hombre que la ha vivido, por lo que se está narrando la verdad. Bernal Díaz del Castillo nació en la villa de Medina del Campo. Fue uno de los conquistadores más importantes de la Nueva España. Decidió embarcarse hacia América en el año 1514, en una expedición comandada por Pedrarias Dávila. Fue una expedición muy dura, ya que hubo un brote de peste que acabó con gran parte de esta. No mucho tiempo después llegó la noticia de la conquista de Cuba y el nombramiento de Diego Velázquez como gobernador de esta. Bernal Díaz del Castillo pidió a Pedrarias Dávila abandonar la expedición para ir a Cuba, y este aceptó. Ya en la isla juró ante el nuevo gobernador. Capítulo 2. ¿Cómo se descubrió la provincia del Yucatán? En febrero del año 1517, la expedición comandada por Francisco Hernández de Córdoba, en la que iba Bernal Díaz del Castillo, salió del puerto de Axaruco en La Habana. Tras 21 días desde la partida, avistaron tierra. Era una tierra nueva, de la que no se había tenido conocimiento todavía. Desde los navíos vieron una ciudad enorme y atacaron los barcos en las proximidades de esta. La mañana del 4 de marzo, 10 canoas llenas de indios llegaron a los barcos. Los españoles, mediante señas de paz, invitaron a los indios a subir al barco y les obsequiaron con collares de cuentas verdes. Varios días después, los indios volvieron con varias canoas vacías y, mediante señas, invitaron a los españoles a subir a ellas para ir a su ciudad. El cacique de la ciudad guió a los españoles por toda la ciudad sin ningún tipo de contratiempo, hasta que, llegados a la altura de un monte, fueron emboscados por un grupo de indios armados. A raíz del enfrentamiento, varios indios murieron y miembros de la expedición resultaron heridos. Tras saquear la ciudad, los españoles volvieron al barco y continuaron su rumbo. Capítulo 3. Tras salir de la punta de Cotoche, pasaron un total de 15 días hasta que se avistó un pueblo desde los navíos. Al desembarcar, los españoles encontraron un pozo y cogieron todo el agua posible para volver a los navíos. Pero en el trayecto se encontraron con un grupo de indios que parecían ser caciques, y estos les invitaron a su pueblo. Ya en el pueblo, los indios llevaron a los españoles hacia unos grandes edificios, en los que había unos ídolos y altares. Por lo visto, en aquel lugar habían realizado sacrificios humanos a sus ídolos para que les diesen la victoria contra los españoles. En ese momento aparecieron los sacerdotes de los ídolos y amenazaron a los españoles con la guerra si no se marchaban de allí. Los españoles decidieron volver al barco y continuar su rumbo. Acorde a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, en una expedición que él estaba participando, pues tuvieron en una zona, bahía que desembarcaron un enfrentamiento con los indios nativos, el cual tuvo que marcharse la expedición española de allí con prácticamente todos los miembros heridos y unas cuantas bajas debido a la constante lluvia de proyectiles y la gran inferioridad numérica que tenían, y de vuelta hacia La Habana tuvieron aún así bastantes problemas con pequeñas refriegas contra indios, sobre todo cuando estaban reabasteciéndose de agua. Incluso fue un viaje bastante difícil debido a que estuvieron a punto de anegar la nao capitana en aguas poco profundas. Y sobre todo fue complicado debido a que gran parte de la tripulación estaba herida debido al principal conflicto que habían tenido, y fue bastante difícil la vuelta hacia el puerto. Y una vez llegado hacia La Habana, eh, informaron al gobernador Diego Velázquez de los descubrimientos que habían hecho, sobre todo
con 2 indios que habían capturado, pues consiguieron bastante información de lo que habían encontrado, que era principalmente que los indígenas de allí pues tenían oro y sobre todo una gran cantidad de cultivos de yuca, y por eso a esa zona la decidieron llamar Yucatán, que de ahí es donde provino el nombre, que se empezó a conocer a partir de ahora. Y el gobernador Diego Velázquez decidió fletar una expedición nueva, una armada que fue mucho más ambiciosa, esta vez con 4 navíos y unos 250 hombres, en la que participaban ya personajes más importantes como Pedro de Alvarado, Juan de Grijalva, Alfonso de Ávila y Francisco de Montejo, con el objetivo de obtener todo el oro que pusieran y si era posible, montar un establecimiento, algún pequeño poblado. Y partieron de Cuba el 5 de abril de 1518, y en la próxima zona que desembarcaron encontraron un poblado de nativos que huyeron y no quisieron hablar con los españoles, y al ver que era una pérdida de tiempo decidieron marcharse de allí. Tras abandonar la laguna de Términos, la exploración encontró la desembocadura de un gran río, después conocido como río Grijalva. En él conocieron a su cacique, Tabasco, que estaba dispuesto a comerciar con ellos, pero que aún así se mostraba un poco hostil, dado que conocía lo que había sucedido en Potonchán. Logró recaudar grandes cantidades de oro hacia los españoles, pero aún así oro bajo que no les satisfizo. Lo intercambiaron por cuentas y les aseguraron que los españoles que más a poniente, hacia Culúa y hasta México, encontrarían mucho más oro del que tenían allí. Entusiasmados por la promesa de oro, la expedición continuó rumbo oeste. Pasaron un par de ríos y se encontraron con un pueblo, desde el cual unos indígenas les increparon. Después se toparon con la maravillosa Sierra de Santa Marta, nevada todo el año. Y después, el capitán Pedro de Alvarado se adelantó a todos los demás, adentrándose por el río conocido como Papaloapan, y aunque en él consiguió unos pescados, no le libró de la bronca de Grijalva y del malestar del resto de los capitanes. Continuaron el trayecto en convoy, cubriéndose unos a otros, hasta ver a unos indios que desde la orilla, con unas banderas atadas a lanzas, les llamaban la atención. Grijalva accedió a la llamada de los indios, que parecían pacíficos, y efectivamente así eran. Eran enviados por Moctezuma dispuestos a comerciar. Al cabo de 6 días, la suma ascendía a 16.000 pesos de oro bajo, lo cual no era poco, pero tampoco mucho, y la exploración de Grijalva decidió continuar. Antes de eso, sus relaciones fueron muy cordiales. Incluso invitaron a los indios a subir a los barcos, de los cuales uno aceptó y continuó el trayecto con ellos, rebautizándose como Francisco. La expedición continuó y se encontraron con un islote del que salía humo. El mismo Grijalva y gran parte de sus hombres decidieron echar un vistazo. En él había 2 recintos muy bien construidos, y sobre ellos ídolos paganos y los restos de hasta 5 indios sacrificados. Horrorizados, se fueron hacia tierra, en la actual Veracruz, y montaron un campamento allí. Se les acercaron un gran conjunto de indios, aparentemente enviados por Moctezuma, ofreciéndoles oro, pero con actitud temerosa. La expedición en ese momento continuó su rumbo, y se fueron hasta la isla que después se conoció como San Juan de Ulúa. El capítulo 17 transcurre en un momento crucial. Diego Velázquez manda a un capellán de su confianza a España. Este se llama Benito Martín. Lleva consigo una serie de cartas dirigidas a importantes personalidades de España, como Juan Rodríguez de Fonseca, Luis Zapata y Lope de Conchillos. No únicamente fue enviado para esto. En este momento se necesitaba una licencia para rescatar, poblar y conquistar el territorio que se descubriese. Al final de este capítulo, el autor Bernal Díaz nos cuenta cómo ha comenzado a leer crónicas del viaje a las Indias de otros autores. Ya empezando el segundo capítulo, este se queja de la falsa información que dan estas crónicas, ya que Bernal alega que las acciones que relatan estos libros son manipuladas o totalmente falsas. El número de habitantes de las ciudades, la descripción del proceso invasor, los números de muertos en batallas, etc., eran todo invenciones de distintos autores. Bernal es algo sarcástico y se ríe de estas cantidades, ya que cree que ni con un ejército atado de manos y pies podría haber matado a tantos enemigos. El autor se siente ofendido, ya que estos cronistas le comparan con Atila, el general de los hunos. Además, estas crónicas dejaban en muy buen lugar a gente que no se lo merecía y, por el contrario, escribían en contra de otras personas como el criticado Hernán Cortés. El tercer capítulo
Trata de la preparación de una gran flota dirigida a Cuba por la llegada de Juan de Grijalva. Esta flota estaba compuesta por 10 barcos, 4 para navegantes y 6 para alimentos. Este viaje fue un poco polémico, ya que entre los tripulantes de la flota estaban indecisos sobre quién tendría que ser el capitán de la expedición. Había partidarios de que fuese el mismo Juan de Grijalva, Antonio Velázquez, Agustín Bermúdez, etc. En toda esta disputa, un hidalgo originario de Medellín llamado Hernando Cortés empezó a hacerse un nombre muy importante, gracias al apoyo de Andrés Duero y Armador de Lares. Este sería elegido como capitán de la expedición. Cortés era puesto como un excepcional líder y tenía el apoyo de muchos de sus tripulantes. Tenía enemigos como Cervantes el Loco, quien intentaba convencer a Diego Velázquez de que Cortés no había sido una buena elección. Capítulo 20. Hernán Cortés, tras haber sido elegido capitán de la Armada bajo el mandato de Diego Velázquez de Cuéllar, el gobernador de Cuba, mandó a hacer todos los preparativos para el viaje. En primer lugar, mandó hacer un estandarte de oro con las heráldicas de las armas reales, así como comprar todo el armamento disponible en la isla y conseguir reclutar y convencer a muchos de sus allegados, vecinos y lugareños de la isla a cambio de tierras y riquezas. Logró reunir hasta 300 soldados en Santiago de Cuba. Muchos vendieron sus bienes y sus haciendas a cambio de armamento y alimentos. Asimismo, Diego Velázquez, que desconfiaba de sus allegados conocidos y el propio Hernán Cortés, mandó a su mayordomo mayor, Diego de Ordaz, que le acompañara en el viaje y supervisara la misión. Tras todos estos preparativos, zarparon a la mañana siguiente tras la misa y llegaron en pocos días a Trinidad, en Cuba. Capítulo 25. Cortés, antes de zarpar a Cozumel, había mandado al navío San Sebastián, liderado por Pedro de Alvarado y pilotado por Camacho, a guardar en el norte de la isla en la punta de San Antón. Sin embargo, el 10 de febrero de 1519, estas órdenes fueron desobedecidas y asaltaron y desembarcaron en la isla, raptando a 3 indígenas y robando todo lo que podían. Enterado de esto, Diego Velázquez mandó apresar a Camacho y, con ayuda de Melchorejo, el intérprete, convenció a los indígenas de que el resto volvieran, además de tener su protección y devolverle todas las cosas. Capítulo 26. 3 días más tarde de esto, Hernán Cortés mandó hacer un alarde de todo su contingente militar. Tenían 11 navíos, 16 caballos y más de 600 hombres, entre 32 ballesteros, 13 escopeteros y 4 falconetes. Asimismo, posteriormente, estructuró el mantenimiento y la supervisión de todo su armamento para poner a punto la artillería, las ballestas, la pólvora y la munición en manos de algunos hombres como Bartolomé de Usagre y Francisco de Orozco en la artillería y Pedro de Guzmán entre los ballesteros. En la punta de Cotoche hay españoles esclavos. Para el rescate, Cortés entrega camisas y cuentas al cacique y a los cautivos unas cartas ocultas en el pelo de los indios mensajeros. Durante 8 días el capitán Ordaz los espera en el navío. Aguilar es liberado y va al pueblo donde está Gonzalo Guerrero, que le pide las cuentas del rescate y que se vaya. No quiere que vean su cara labrada y perforada las orejas. Han pasado 9 días. Aguilar va hasta el navío, pero ya no está y se vuelve con su amo. En Cozumel, los indios van de romería al templo donde adoran los ídolos. Cortés explica que deben destruirlos porque los hace errar, que deben poner la imagen de la Virgen y la cruz para salvar su alma. Hacen un altar y se celebra la misa. Cortés se despide de las autoridades e indica que reverencien las imágenes. Parten 11 navíos de Cozumel, pero vuelven porque se inunda el navío que lleva al Cazabi. Aguilar se entera de la vuelta de los navíos y va a Cozumel en una canoa con 6 remeros, que se asustan al acercarse a Andrés Tapia y los soldados. Aguilar calma a los indios hablando su lengua. Tapia lo ve un indio más, pero Aguilar, saltando a tierra, balbucea: «Dios y Santa María, es Sevilla». Se abrazan y todos se alegran. Cortés pregunta por el español sin reconocerlo. Aguilar se pone de cuclillas como los indios y dice: «Yo soy Jerónimo de Aguilar, diácono de Écija, náufrago del navío que hace 8 años iba de Darién a Santo Domingo y encalló en los Alacranes». Cuenta que las corrientes llevaron los bateles hasta allí y los repartieron. Unos fueron sacrificados a los ídolos, los otros y las mujeres se enfermaron trabajando y murieron. Que huyó de noche y acabó de esclavo del cacique. Solo quedan él y Gonzalo Guerrero, casado con India y tiene hijos. Ahora es cacique y capitán de guerra y no quiere venir. Fue quien instigó la derrota de Hernández de Córdoba.
Aguilar es bien tratado por los caciques de Cozumel. Sugiere que pidan una carta de favor para que después no sean agraviados por los otros españoles. Cortés se la da. El 12 de marzo de 1519, Cortés y sus hombres llegan al río de Grijalba, el cual los indios llamaban de Tabasco, un río que no tenía mucho caudal y por tanto los navíos mayores hubieron de quedarse fuera y entrar tierra adentro en canoa. Los indios los recibieron y Aguilar, en su lengua, dijo que venían en son de paz y a intercambiar bienes, pero no se lo tomaron así. Los indios rechazaron a los conquistadores y dijeron que no entrasen por ningún motivo cerca de su pueblo. Cortés y sus hombres desobedecieron y, internándose tierra adentro, llegaron hasta el pueblo, donde tuvo lugar una fortísima escaramuza en la que Cortés se quedó atrapado en el barro y perdió incluso una alpargata. La escaramuza se saldó con 18 indios muertos y 14 soldados heridos de la corte de Cortés, de la hueste de Cortés. Incluso Bernardino del Castillo acabó herido de un flechazo en el muslo, pero la hueste cortesiana acabó tomando el pueblo de Tabasco. La respuesta de los indios tabascos no se hizo esperar y acecharon a los españoles durante largo tiempo, lanzándoles flechas y palos tostados. Los hombres de Cortés resistieron cuanto pudieron, pero las andanadas de artillería y los disparos de escopeta no hacían mella en unos indios que desde lejos seguían asaeteando a la hueste cortesiana. A todo esto, mientras mantenían a los indios en cierta raya, una celada de caballería entró por la retaguardia de los indios, los deshizo y acabó dando la victoria a la hueste de Cortés. Acabada la escaramuza, la hueste de Cortés capturó a una serie de caciques. Estos caciques querían negociar la paz con Cortés, después de haber dicho el daño que la escaramuza había ocasionado entre sus indios. Sin embargo, Cortés solo quiso hablar con los principales. Estos llegaron horas después, y Cortés preparó un engaño para tenerlos acobardados y bajo su mando. Esto consistió en mitad de un discurso grandilocuente y haciendo referencia al emperador Carlos, amenazar con que si no obedecían, un trueno los destruiría. A una señal convenida se disparó una bombarda muy cargada de pólvora para que el ruido fuese mayor. Los indios quedaron espantados y por si no fuera poco, un caballo que había olido a yegua en la tienda de Cortés estaba preparado para aparentar como que iba a atacar a los indígenas. El propio Cortés tranquilizó al caballo y esto hizo que los indígenas creyesen que Cortés dominaba a la bestia. En pocos días, los caciques principales llegarían para firmar una paz. En el capítulo 36, situados en marzo de 1519, se reúnen en la villa de Tabasco distintos caciques de la zona para tratar importantes asuntos con Cortés y sus capitanes, entre los que se encontraría la entrega de distintos presentes, la procedencia del oro y las joyas que les eran entregados a los cristianos, la importancia de que juraran obediencia al emperador Carlos V, las causas de enfrentamiento pasadas entre cristianos y nativos y distintas requisas cristianas de conversión y poblamiento del territorio. En este sentido, es importante mencionar la cristianización de una de las jóvenes nativas que habían sido entregadas como obsequio a los cristianos, la llamada Doña Marina, o también conocida como la Malinche, personaje destacadísimo no solo por la crucial importancia para la conquista, sino también por ser la amante de Cortés. Con esto, y una vez pasado el Domingo de Ramos, Cortés y sus gentes embarcaron dirección a San Juan de Ulúa. En el capítulo 37 se trata el trasfondo y vida de Doña Marina. Esta era la hija de los caciques de Painala, pero tras la muerte de su padre, su madre la entrega a unos indios y fingirá su muerte. Esto lo hace con el objetivo de legar en herencia todo a su recién hijo nato con su nueva pareja. De esta manera, Doña Marina irá pasando de indios a indios hasta que finalmente es entregada a Cortés. El destino hizo que Doña Marina se encontrara con su madre y su hermano en la villa de Guazaculco en 1523. Pese al miedo inicial de estos últimos, Doña Marina les perdona y les invita a unirse al cristianismo, que tantas cosas buenas le había dado. En general, en este capítulo se muestra la gran lealtad de Marina a la causa cristiana y a Cortés, además de reconocerse su gran valor para la conquista al ser conocedora del Náhuatl. En el capítulo 38 los cristianos llegan a San Juan de Ulúa, el Jueves Santo de 1519, recibiendo distintas delegaciones indias enviadas por Pitaltoque en el proceso de desembarque y asentamiento de tierra con el objetivo de conocer las intenciones cristianas.
Así pues, el día de la Pascua de Resurrección, llegará una importante delegación indígena comandada por los súbditos de Moctezuma y gobernadores mexicas de Pitaltoqui y Tendile. Cortés tratará asuntos de gran importancia con estos, como podía ser el interés de Carlos V de entablar amistad y comerciar con su señor Moctezuma, el intercambio de distintas joyas y oro de los nativos por manufacturas castellanas y la entrega de presentes tanto por parte de los nativos como por parte de los castellanos. Antes de despedirse, Cortés les indicó a los gobernadores mexicas que ansiaba concertar una audiencia con Moctezuma para tratar distintos asuntos de relevancia, siendo esta petición bien recibida por el propio gobernante mexica. Desde que Tendile partió a dar el presente de Cortés a su señor Montezuma, el otro gobernador se estableció en el Real de los Españoles, apartado de estos, junto a una serie de indios que le daban el alimento a él y a los altos cargos del viejo mundo. Una semana más o menos desde la salida de Tendile, este regresó, acompañado de un total de 100 indios, encabezados por un cacique de un gran parecido físico con Cortés. Una vez llegado al lugar en el que Cortés se encontraba, el cacique se arrodilló y procedió a impregnar de un olor de incienso a aquellos que se encontraban cerca de él. Una vez acabado el ritual y ya estando este recibido, el cacique comenzó a sacar presentes para Cortés, entre los que había 2 ruedas de oro y plata, figurillas con formas de animales de oro y algún que otro presente de este material. Cortés, ante la generosidad del cacique, le correspondió también con una serie de regalos que encomendó llevar a Montezuma junto con un mensaje. Viendo a las gentes de Velázquez como algunos soldados se llevaban el oro, estos avisaron a Cortés, siendo este tajante con su respuesta. Pidió a los soldados que se sacase del oro ya saqueado el quinto real, bajo la supervisión de un tesorero, y pidió que dejasen de robar dicho oro. En estas, los indios que habitaban con la hueste se marcharon de un día para otro sin previo aviso. Principalmente parece ser que por orden de Montezuma, que quien tras preguntarle a los dioses decidió sacar de allí a sus gentes. Pasados unos días y ante una posible amenaza de guerra por la fuga de estos, 5 indios desconocidos se presentaron en los arenales. Estos indios pidieron hablar con Cortés, quien les recibió, y tras hablar con ellos comprobó que había más gentes en ese nuevo mundo que estaban en contra de Montezuma. Pasado un tiempo, y tras pasar la noche en un pequeño pueblo junto a 12 indios que les acogieron, se dirigió a la hueste castellana a Cempoal. Tras preparar a las tropas encabezadas por Cortés, se dirigieron a este pueblo, en el cual al llegar, ciertos habitantes dieron la bienvenida a la hueste, en nombre de su cacique. Estando ya en el pueblo y en el interior de la casa del cacique, éste salió a recibirlos y los acogió en sus aposentos. Este cacique dio a Cortés un presente de poco valor, que éste aceptó encantado, devolviéndole el favor con obras de buena fe. Tras charlar, ambos líderes, Cortés emprendió en venganza por el cacique una iniciativa de guerra contra Montezuma. Otro día, y tras agradecer su hospitalidad al cacique, Cortés y los suyos partirían hacia un pequeño pueblo cerca de Iquiaviztlán. Capítulo 46. En el capítulo 46, Bernal Díaz del Castillo narra la entrada al poblado fortificado de Iquiaviztlán, que se encontraba en lo alto de un cerro. Los conquistadores entraron con la artillería por delante, esperando encontrarse resistencia, pero sin embargo se encontraron un poblado vacío, hasta que a la mitad del poblado encontraron a unos indios quemando incienso. Estos indios procedieron a perfumar a Cortés y a llevarle ante el que Bernal describe como el cacique gordo. Este les cuenta a Cortés y a los conquistadores cómo Moctezuma exige de ellos tributos de personas para ser sacrificadas o servir en la corte azteca como criados. Mientras esto ocurre, aparecen 5 emisarios de Moctezuma que exigen hablar con el cacique y le demandan 20 sacrificios para ser enviados a Tenochtitlán por haber hablado con los españoles. Cortés pide a la Malinche que le interprete y tras traducirle lo que ha ocurrido, promete que no les va a pasar nada a los locales. Capítulo 47. En este capítulo, Cortés manda a los caciques locales tomar prisioneros a los emisarios de Moctezuma. Tras esto, los locales pasarán a llamar a los españoles teules o dioses en su idioma. Los caciques piden a Cortés sacrificar a los emisarios, pero este se niega tomándoles prisioneros bajo su autoridad. Por la noche coge a 2 de estos prisioneros y les instruye para decir a Moctezuma que Cortés es su aliado y les manda junto con 6 de sus hombres para escapar de la aldea y poder regresar a Moctezuma. Tras haber ocurrido esto, al día siguiente las tribus locales juran fidelidad a Carlos I delante de un escribano español. Capítulo 48.
En este capítulo, con la ayuda de los pueblos totonaques que habían jurado fidelidad a Carlos I, Cortés y su expedición fundan la ciudad de la Veracruz. En esta crean una iglesia, casas y rápidamente una fortaleza. Reciben en la ciudad una comitiva diplomática de Moctezuma que trae regalos para Cortés. A esta comitiva entrega a Cortés los prisioneros restantes de Moctezuma y utiliza a sus caballeros para hacer un espectáculo que los intimide. Los pueblos totonaques tienen esto muy en cuenta porque se dan cuenta de que Moctezuma teme a Cortés. Vino un cacique gordo y otros principales a quejarse delante de Cortés, como en un pueblo fuerte que se decía Singapacinga estaban guarnicionados bastantes mexicas fortificados y con bastantes armas y que les hacían mucho daño. Cortés, pensando que estos indios ya los tenían como dioses, tramó un ardid. El ardid consistió en enviar a Heredia el Viejo, un vizcaíno con bastante mala hechura, a que acompañase al cacique gordo y que estando en un punto determinado disparase su escopeta para echar a todos esos mexicas. El ardid funcionó y al día siguiente Cortés decidió que iría con bastante de su hueste a terminar de expulsar a los indios tamemes. Pacificados y aliados los indios de Singapacinga y los de Sempoal, Cortés y sus hombres siguieron rumbo norte. En esta singladura llegaron enviados de Diego de Velázquez, que fueron Francisco de Saucedo y Luis de Marín con otros hombres. Los partidarios de Diego de Velázquez sintieron gran alivio al tener noticias desde Cuba, pero estas noticias exigían que se mandara todo el oro que se había ido recopilando en las aventuras previas. Cortés decidió que efectivamente se debería recopilar todo ese oro y mandar, pero no a Cuba, sino directamente al emperador Carlos. Así pues, consignó a Diego de Ordaz y a Francisco de Montejo para que todos los hombres de la hueste entregasen su parte, si quisiesen, para enviársela directamente al emperador Carlos. Todos lo firmaron, y así, en un navío, al mando de Alonso Hernández de Portocarrero y Francisco de Montejo, fue el primer tesoro de Cortés rumbo a España. Junto al mismo tesoro, se dieron cartas por parte del Cabildo de Veracruz en las que se alzaba a Cortés como el general para la conquista de México. Decidido Cortés y su hueste a tomar rumbo hacia Tenochtitlán, se reunió a los principales de esta compañía. Todos juntos decidieron que lo ideal sería dar a través con los buques que estaban anclados en Villarrica de la Veracruz. Sacaron de ellos velas, jarcias, anclas y todo lo que pudiese servir de provecho y dieron a través con los barcos. Además, con esta medida lo que se buscaba era que la marinería, capitanes y demás miembros de la armada pudiesen incorporarse como infantería a pie en la toma de Tenochtitlán. Eso fue lo que hicieron y pusieron rumbo al centro de México. Después de haber dado otra vez a los navíos y de haber explicado la misión a la que se encomendaban al centro de México, Cortés se dirigió a la hueste de esta manera: que ya habíamos entendido la jornada a que íbamos, y mediante nuestro Señor Jesucristo habíamos de vencer todas las batallas y reencuentros, y que habíamos de estar tan prestos para ello como convenía, porque en cualquier parte que fuésemos desbaratados, lo cual Dios no permitiese, no podríamos alzar cabeza, por ser muy pocos, y que no teníamos otro socorro ni ayuda sino el de Dios, porque ya no teníamos navíos para ir a Cuba, salvo nuestro buen pelear y corazones fuertes. Y sobre ello dijo otras muchas comparaciones de hechos heroicos de los romanos. Cuando acabó este discurso, rápidamente llegó Juan de Escalante, dando aviso de que un barco había llegado cerca de Villarrica de la Veracruz. Comenzada la partida hacia el centro de México, los hombres de Cortés fueron dirigidos por un cacique hacia el camino de Tlaxcala. Por ese camino llegaron desde Sempoal hacia el pueblo de Jalapa y desde Jalapa al pueblo de Socochima. En ambos lugares, Marina y Jerónimo de Aguilar fueron claves como lenguas. Desde el último pueblo, Socochima, pasaron a Textutla y allí cuenta Bernal Díaz del Castillo que el frío fue tan grande que solo tuvieron sus propias armas heladas para abrigarse, pues estaban acostumbrados a las temperaturas tropicales del Caribe y no llevaron nada de abrigo. Llegaron al pueblo de Socotlán y por ver sus casas encaladas y sus azoteas,
en color blanco, llamaron al pueblo Castilblanco, o algunos soldados portugueses Castelo Blanco. Allí fueron recibidos por el cacique Olintecle, el cual, mediante lenguas, le describió a Cortés cómo era Moctezuma y lo importante que era la Ciudad de México. Asimismo, describió toda la urbe de Tenochtitlán con sus calzadas, sus canales y todos sus accesos y entradas. Después de esto, Olintecle recomendó a Cortés que no fueran a Tenochtitlán por el camino de Cholula, pues, como les dijo, son muy traidores y allí siempre tenía gente y guarniciones de guerra Moctezuma, recomendando el cacique que fuesen por el camino de Tlaxcala, los cuales eran sus amigos y enemigos de los mexicas. Cortés accedió a este consejo y comenzaron el camino hacia Tlaxcala. Después de una primera escaramuza con los tlaxcaltecas, los hombres de Cortés tomaron real en Teoacingo. En este lugar asentaron su real y rearmaron la hueste, descansaron lo que pudieron y se preveyeron para lo que estuviera por venir. Tomaron lenguas y obtuvieron información y conocieron que el capitán Xicotenga estaba preparando a 5 capitanes con más de 50.000 guerreros para desalojar a los españoles de allí. El miedo cundió, pero también la preparación ante una batalla que estaba próxima. La mañana del 5 de septiembre de 1519, Cortés ordenó que todos los caballos, todos los infantes, todos los ballesteros y toda la artillería estuviese preparado para la batalla contra los tlaxcaltecas. Así ocurrió. Frente a una llanura, y mientras marchaban 400 hombres de la hueste de Cortés bien apretados, aparecieron gran cantidad de indios. Comenzó la batalla, y piedras, flechas y lanzas cayeron sobre la hueste cortesiana, que a duras penas podía mantenerse cerrada. Ni a las voces de Cortés aprovechaban. Sin embargo, el hecho de que hubiese disensiones entre el capitán Xicotenga y otros capitanes del ejército tlaxcalteca hizo que poco a poco esta presión fuese disminuyendo. Además, la hueste de Cortés consiguió matar a varios capitanes principales y eso hizo que muchos de los tlaxcaltecas fuesen retirándose, hasta tal punto que al final acabó huyendo el ejército de Xicotenga. Al final, la batalla se saldó con una victoria española, dejando más de 60 heridos, pero con una victoria que sería importantísima de cara a abrir las puertas de Tenochtitlán. Después de la victoria de Cortés sobre los tlaxcaltecas, los principales de este pueblo se reunieron. Eran 4, y de entre ellos la primacía estaba entre Mases Casi y el viejo Xicotenga. Los 4 razonaron que lo mejor era establecer una paz y tregua con los españoles, incluso una alianza que los defendiese contra los mexicas. Así lo acordaron, y aunque Xicotenga el Mozo no estaba de acuerdo, presentaron embajada ante Cortés llena de bastimentos para que se recuperase su hueste. Días más tarde, los 4 principales de Tlaxcala se presentaron ante Cortés. Marina, la Malinche, ejerció de voz ante el acuerdo que tenían que presentar. Los principales invitaron a Cortés, después de sellar una paz y una alianza que tenía como objetivo principal hacer la guerra a Moctezuma, a que visitaran la propia ciudad de Tlaxcala. Al fin, el 23 de septiembre de 1519, la hueste de Cortés entró en la ciudad de Tlaxcala, último paso hacia Tenochtitlán. Esto sucedió el 23 de septiembre de 1519, cuando llegaron a Tlaxcala. A un cuarto de legua de distancia, los caciques y notables, junto con sus familiares, salieron a recibir a los españoles. Cortés, que iba acompañado de gran parte de los jefes, se dio cuenta de que las calles y las azoteas del pueblo estaban abarrotadas por las gentes, quienes dieron muchos regalos florales a los hombres. A continuación llegaron a los aposentos, donde durmieron los españoles junto con los indígenas. En esa situación, pese al aparente buen recibimiento y la cortesía, no bajaron la guardia. Cortés insistió en mantener la cautela, lo que molestó a Xicotenga y Mases Casi, quienes reafirmaron su voluntad de acompañar y ayudar a los españoles. Al día siguiente, Cortés ordenó formar un altar para que, junto con el vino y las hostias, se dijera misa para todo el pueblo. El encargado sería el padre Juan Díaz, porque el padre de la Merced se encontraba indispuesto. Tras la misa, volvieron a los dormitorios.
Xicotenga, en este contexto, le entregó como obsequio varias piezas de orfebrería piciforme de oro, otras piezas de menor valor y ropa de nequén a Cortés. Aunque el precio de esas ofrendas no era muy alto, Cortés les agradeció la buena voluntad. Seguidamente se produjo el ofrecimiento de las cacicas a la hueste con la intención de estrechar los lazos entre los pueblos. Cortés concluyó que las tomarían, pero que se mantendrían, por ahora, con los padres. Esto chocó a los notables, quienes preguntaron el porqué de esta decisión. La cuestión es que, para que se produzca una unión canónica en el cristianismo, es preciso que los contrayentes sean católicos, es decir, que se hayan bautizado. Pero esta situación les planteaba un dilema a los indígenas. Debían de darles tiempo a su pueblo para ver si realmente Jesucristo y Santa María les eran benignos. La respuesta española a esta situación vino por parte de Bartolomé de Olmedo, quien optó por disuadirles. Dejó que el tiempo fuese soleado. Así las cosas, bautizaron a las hijas de los caciques. La hija de Xicotenga se bautizó como Luisa y fue entregada por Cortés a Pedro de Alvarado. La hija de Masescasi, a la sazón bautizada como Elvira, fue entregada a Juan Velázquez de León. Los restantes hombres que recibieron a las cacicas indias fueron Gonzalo de Sandoval, Cristóbal Dolí y Alonso de Ávila. Capítulo 78. Como Cortés preguntó a Masecatzi y a Xicotenga por las cosas de México y lo que en la relación dijeron. Los dos jefes tlacastecas explicaron la potencia militar y económica de Moctezuma y su dominación tributaria de la región, añadiendo la matiz de la poca voluntad de los pueblos sometidos. Además, hacían una descripción precisa de la Ciudad de México y también del armamento hecho de madera, piedra y algodón. Hablan de las creencias mexicas, su cosmología, con un trozo de la leyenda de los 5 soles, y el regreso por el este de un Indoro venerado viniendo para sojuzgar a los mexicas, el llamado mito de Quetzalcóatl. Mientras tanto, Diego de Ordaz se fue a la cumbre del volcán Popocatépetl, siendo en erupción. Además, los españoles pidieron a los tlacastecas de librar sus prisioneros y de abandonar los sacrificios humanos. Capítulo 79. Como acordó nuestro capitán Hernando Cortés con todos nuestros capitanes y soldados que fuésemos a México, y lo que sobre ello pasó. Hacia el 10 de octubre, los conquistadores emprendieron la expedición hacia México, en la cual hubo algunas dudas ante la potencia de Moctezuma, dudas echadas por las palabras de Hernán Cortés. Los jefes tlacastecas aconsejaron a Hernán Cortés no confiarse en ningún rato a los mexicas y de pasar por la ciudad de Huaxocingo, parientes y amigos, mientras que Hernán Cortés prefirió pasar por Cholula, ciudad aliada a Moctezuma. Cuando se acercaron de Cholula, Hernán Cortés envió mensajeros para llevar la noticia de su misión evangelizadora. Mientras tanto, nuevos embajadores de Moctezuma llegaron con presentes. Capítulo 82. Como fuimos a la ciudad de Cholula y del gran recibimiento que nos hicieron. Una mañana, el 12 de octubre, los conquistadores se dirigieron hacia Cholula tras una noche en el campo, donde recibieron regalos de mensajeros cholultecas. Llegados a Cholula, fueron acogidos por los jefes y muchos indios. Los caciques pidieron a los tlacastecas que dejaron sus armas para entrar en la ciudad, lo que Hernán Cortés aceptó. Tras este episodio tenso, Hernán Cortés declara el motivo de su presencia, la evangelización, y su meta de encontrar a Moctezuma, pidiendo también a los cholultecas que abandonan un conjunto de cosas prohibidas por la fe católica. Los jefes rechazaron sus reclamaciones, pero les hicieron entrar en la ciudad. El capítulo 83 habla de las trampas que le tenía preparado Montezuma a los españoles en la ciudad de Cholula. De este modo, durante sus 2 primeros días de estancia recibieron comida, pero a partir del tercer día no les dieron nada de comer. Y además observaron que ningún cacique, que son jefes locales, se había reunido con ellos y que los pobladores de aquella ciudad se reían de ellos también. Además, unos indios de Zempoal advirtieron a Cortés de que habían observado algunas trampas en las calles de la ciudad, como hoyos cubiertos con madera y tierra y estacas en el fondo. Y unos indios tlaxcaltecas también le dijeron a Cortés que se habían llevado a cabo unos sacrificios humanos para asegurar su victoria frente a ellos, y que habían evacuado a las mujeres y niños de la ciudad. Por lo que Cortés decidió llamar a 2 papas de un cu, que es un templo, los cuales confesaron que Montezuma había mandado matarles. Cortés, después de pedir consejo a algunos de sus hombres, decidió seguir disimulando ante los embajadores de Montezuma, y cuando estuviesen todos reunidos
en la plaza del pueblo para partir hacia México, atacarles. Al día siguiente, cuando estaban todos reunidos en la plaza, les preguntó a los allí presentes por qué habían dispuesto trampas, y al sonido de una escopeta empezaron a atacarles. Pero cuando habían acabado con todos los que estaban en la plaza, los dos papas pidieron clemencia a Cortés, algo a lo que Cortés accedió. En el capítulo 84, Cortés decide enviar un mensaje a Montezuma, diciéndole que solo ha venido a ofrecerle cosas beneficiosas, y también le hace creer que no tiene nada que ver con lo acontecido días atrás en Cholula. Cuando Montezuma recibe este mensaje, decide dejarle entrar en México, dejarle entrar en sus dominios, para posteriormente matarles. Y con esta finalidad envía un mensajero con un regalo. En el capítulo 86, Cortés sale de Cholula hacia la Ciudad de México, pero cuando llega a los ranchos de Escalpán le advierten de que hay dos caminos, uno que conduce hasta Charco, el cual estaba despejado y donde le tenían preparado una emboscada, y otro que estaba negado por árboles que cruzaban el camino que llegaba a Tamalco, pero que era este por el que le aconsejaban ir. Finalmente Cortés hace caso les hace caso, y cuando llegan a Tamalco, la población de allí se empieza a quejar de los abusos de Tamanuza. Y finalmente Cortés decide ir, y cuando está a punto de salir llega un mensaje de Montezuma. En su camino hacia la Ciudad de México, Cortés recibe la visita de 4 principales enviados por Montezuma, con presentes de oro y mantas para que los españoles no siguiesen su camino a la ciudad. Pero Cortés pensaba que si no lo hacía, pues quedaría como un cobarde ante los ojos de su monarca, entonces decidió seguir. En este viaje conocerá ciudades que llamarán su atención, porque tenían construcciones tanto en el agua como en la tierra, también grandes palacios, jardines, huertos. Finalmente, Cortés y su compañía llegan a la Ciudad de México, pero tenían la sensación de que cuando pusiesen un pie en esta ciudad les iban a matar. Por fin, Montezuma y Cortés se encuentran. Cortés, a modo de saludo, pues tiende la mano a Montezuma, pero Montezuma la rechaza, al igual que el abrazo que le intenta dar. Montezuma vuelve a la ciudad y deja al cargo a sus sobrinos, que acompañarán a los españoles a sus aposentos. Estos aposentos eran grandes casas que habían sido propiedad del padre de Montezuma. En algunas de ellas había joyas de oro que eran el tesoro que había heredado Montezuma de su padre. Montezuma era un hombre peculiar. A la hora de la comida se le cocinaban unos 300 platos de diferentes carnes. Incluso cuenta la leyenda que algunas de esas carnes eran carne humana. A Montezuma no se le podía ver comer, pero sin embargo estaba rodeado de gente en su comida. Mujeres que le llevaban el agua para lavarse, señores que servirían como consejeros, y también, como gran amante del baile y del cante, tenía jóvenes que lo hacían. No solo Montezuma tenía sus curiosidades, sino también la ciudad. La ciudad tenía edificaciones que tenían diferentes funciones. Había una casa donde se guardaban las armas, tanto las de protección, como cascos de madera o de huesos, como las de defensas. Algunas estaban hechas de oro. También había una casa donde se guardaban las aves, que seguramente sería la comida que se haría a Montezuma. También había diferentes animales, como leones, tigres, víboras, serpientes, que eran alimentadas por los cuerpos de las personas sacrificadas. Cortés había conocido el interior de la ciudad y sus costumbres, pero no ve bien el valor de la ciudad hasta que no visita la plaza, y de ahí tiene una panorámica de la ciudad. Los hombres, durante su estancia en la Ciudad de México, un día fueron a visitar la ciudad y el Tlatelolco, acompañados por los hombres de Montezuma. En primer lugar, visitaron el mercado, del que se quedarían impactados por la inmensa cantidad de gente y las grandes y diversas mercaderías que había. Más tarde fueron a visitar a Montezuma al Gran Cú, donde se encontraba realizando los sacrificios diarios. Este les enseñó un adoratorio en donde se encontraba el dios de la guerra, Huichilobos. También les enseñó el altar donde realizaban los sacrificios, del cual se querían marchar cuanto antes por lo que había, ya que estaba todo el suelo bañado en sangre, había corazones de los propios sacrificadores del día. Posteriormente, Cortés y sus hombres abandonaron el templo y regresaron a los aposentos donde se alojaban tras un pequeño rifirrafe entre Cortés y Montezuma al proponerle la construcción de la iglesia y poner una cruz sobre este templo. Tras la negación de Montezuma a construir la iglesia sobre el templo, los españoles, ayudados por albañiles de Montezuma, construyeron la iglesia en los aposentos. Además, van a descubrir, a la hora de realizar un altar, una sala de tesoros del padre de Montezuma. Sin embargo,
acordarán volverla a sellar y no tocar nada para evitar problemas. Esto coincidió con un momento de desconfianza y depresión ante un posible ataque de los hombres de Montezuma, y a pesar del buen trato que se les había dado. La desconfianza llegó a su máximo cuando les llegó la noticia de que Juan de Escalante y varios soldados españoles habían sido asesinados por mexicanos en la Villa Rica. Tras este suceso, acordaron que a la mañana siguiente iban a tomar como prisionero a Montezuma. Al día siguiente, Cortés y varios de sus capitanes fueron a visitar a Montezuma con el objetivo de tomarle como prisionero. Tras una larga conversación entre Cortés y Montezuma, este accedió a ir a los aposentos por buena voluntad. Durante su estancia en los aposentos, fueron traídos los capitanes culpables del asesinato de Juan de Escalante y los soldados españoles. Tras confesar la verdad y demostrar que Montezuma no tenía nada que ver al respecto, tanto él como Cortés retomaron su relación de amistad. Los capitanes fueron quemados en una hoguera realizada frente al palacio de Montezuma. Esto se hizo noticia y se hizo eco en todas las provincias de la Nueva España. En la Villa Rica volvieron a tratar bien a los vecinos que eran españoles. El capítulo 96 nos cuenta que tras ser Qualpopoca ejecutado y Montezuma aprisionado, Cortés envía a la Villa Rica a Alonso de Grado como teniente, a quien le encarga el cuidado de los ciudadanos, el no molestar a los indios amigos de la zona y que 2 herreros de la villa hiciesen y le enviasen 2 cadenas gruesas de hierro. Sin embargo, Alonso hizo todo lo contrario, se dedicó a vivir la vida demandando joyas y mujeres tanto a los vecinos como a los indios, sin llegar a tener en cuenta las exigencias y deberes de su cargo. Ante esto, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, se entera y avisa a Cortés, quien envía al alguacil Sandoval y a Pedro de Ircio. Nada más llegar, estos mandan preso a México a Alonso, todo por órdenes de Cortés. Gonzalo Sandoval se ocupa de la Villa Rica y se convierte en un hombre muy querido por todo el pueblo y por los indios. En cuanto a Alonso, ya en México quiso hablar con Cortés, quien antes le echó preso como castigo a un cepo de madera durante 2 días enteros. Alonso, al ser un hombre de buen hablar y muchos medios, convenció a Cortés de su fidelidad y servitud, por lo que se le soltó. En cuanto a Sandoval, establecido en la villa como teniente capitán y alguacil mayor, se le mandó enviar a los 2 herreros con todas sus herramientas para poder construir 2 bergantines para navegar la laguna de México. En el capítulo 97 nos dice que al estar preso Montezuma y por temor a su salud, Sandoval junto con 4 capitanes solían ir a preguntarle que qué tal estaba y hacer cumplir todos sus deseos. Aprovechaban estas charlas para enseñarle sobre su fe y Dios. Sin embargo, había un soldado, Ulano de Trujillo, antiguo marinero de muy mala educación, al cual Montezuma mandó llamar y le dio una joya de oro a cambio de sus modales y retracto. Sin embargo, Trujillo, al no cumplir con el trato, fue llamado ante el capitán de la guardia y azotado como castigo. Hubo otro soldado, Pedro López, que también fue pillado quejándose del trabajo y llamando perro a Montezuma, por lo que también fue reprendido. El paje también le habló sobre el propio Bernal, contándole que fue 2 veces a descubrir la Nueva España. Montezuma también se enteró de que éste le quería pedir una hermosa india con la que casarse y, como de noble condición me parece Bernal, aceptó. Sobre el encargo mandado a Villarrica, al poco tiempo llegaron las 2 cadenas de hierro y se pusieron a construir los barcos. En el capítulo 99 nos cuenta que con los bergantines terminados y los marineros dispuestos, Montezuma hizo saber a Cortés que quería ir a cazar a la laguna, un peñol que había. En el Peñol, Bernal dice que Montezuma mató a todo lo que quiso, volviendo al palacio contento y saciado. Además, Bernal nos cuenta que todos los señores de la Nueva España mostraban un gran acato y temor a Montezuma, incluso estando prisionero. Así era que hasta sus familiares habían convocado a las armas para entrar en guerra con los españoles y así poder liberar a su emperador. Capítulo 101. Montezuma y todos sus súbditos estaban informados de que debían dar obediencia al rey de Castilla, antes de que el capitán Hernán Cortés entrara en México. Debido a ello, Montezuma reunió en 10 días a todos sus caciques. En esta reunión, Montezuma señaló lo que sus antepasados habían dicho, que de donde sale el sol vendrán unas gentes que gobernarán sus tierras y acabarán con el señorío y el reino de los mexicanos. Sus papas, los huichilobos, les dieron a entender que estos eran los conquistadores, que pondrían fin a su dominio. Montezuma hizo otra reunión estando presente Cortés y sus soldados. En ella manifestaron la obediencia al rey de Castilla con gran tristeza, hasta tal punto que Montezuma no pudo sostener las lágrimas. Capítulo 105. Lo primero que se sacó del botín obtenido de Montezuma fue el Real Quinto. Cortés sacó otro quinto como consecuencia de la promesa que le hicieron los soldados, cuando le nombraron capitán general. También se sacó lo necesario para cubrir lo que se gastó en la armada de la isla de Cuba, en los navíos de Diego de Velázquez, para el viaje a Castilla de los procuradores y para los 70 vecinos que quedaban en la Villa Rica.
Luego se sacaron del botín dobladas partes, para el fraile de la Merced, el clérigo Juan Díaz, los capitanes y los soldados que traían caballos. El reparto continuó por los escopeteros y ballesteros, quedando muy poco botín para repartir entre los soldados. Cortés se enteró de que había muchos soldados descontentos por la repartición, por lo que hizo un parlamento con ellos. Expuso que él no quería su quinta parte, sino lo que le correspondía como capitán general. Les prometió que todos serían señores de grandes ciudades y ricas minas. Repartió joyas de oro y grandes promesas a ciertos soldados secretamente. De esta forma, calmó el descontento por el mal del reparto inicial. Capítulo 108. El dios Tezcatlipoca habló con los huichilobos diciéndole que se quería marchar de la provincia, ya que no quería estar junto a las imágenes de los conquistadores, a no ser de que mataran a estos. Montezuma, tras su reunión con los papas y los principales capitanes, mandó llamar a Cortés al palacio. Allí le advirtió que si no salían de la ciudad y se marchaban todos los españoles, tendrían guerra y matarían a todos. La respuesta de Cortés fue que no tenía navíos para irse, por lo que necesitaba construir 3 navíos. Y mientras tanto solicitó que contuviera a los papas y a sus capitanes. Para tardar menos tiempo, los carpinteros de Montezuma ayudaron a los españoles. Además, Cortés dijo a Montezuma que tendría que acompañarles para que su rey le conociera. Mientras construían los barcos, los castellanos que estaban en la ciudad temían que le declararan la guerra y ser atacados. Por ello, tenían todo preparado para el enfrentamiento, pasando las noches en velas con las armas y las armaduras puestas. Capítulo 110. Llega Pánfilo de Narváez, comendado por Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, a las costas de Veracruz con 18 barcos y un poderoso ejército. Allí se encuentra con 3 desertores de Cortés que le explican lo supuestamente maltratados que estaban y ayudan a su nuevo amo dando información de la situación, así como a contactar con Moctezuma, para así conseguir una posible alianza frente a Cortés. El tlatoani azteca acepta este trato con la esperanza de librarse del yugo de Cortés. Este Cortés se entera de la situación de la llegada de Narváez y simula buena relación con aquel, a efectos de poder mostrar una aparentemente buena sintonía. Capítulo 112. A pesar de la gravedad de la situación a la que se enfrentan, porque el ejército de Narváez no viene como refuerzo para Cortés, sino para prenderle, el conquistador no va a darse por vencido tan fácilmente y decide actuar. Enterado de cuántos integran la expedición enemiga, decide, con el concierto de sus capitanes, enviar un mensaje de sometimiento formal a Narváez a fin de evitar que los indios perciban entre ellos la división y así esto les anime a aplastar a los españoles. Paralelamente, Cortés busca aliados en el lado de Narváez, sobornando a los principales jefes y oficiales con oro. Mientras, en la capital azteca, todo es zozobra por la ausencia de Cortés, el presidio del Tlatoani y la llegada del segundo. Capítulo 122. Viendo que la batalla contra Narváez es inevitable, Cortés aprovecha para recordar a los suyos todos los peligros que han superado juntos y que en esta hora tan complicada pueden perder todo. Se produce la batalla y los de Cortés logran capturar la artillería de Narváez. Estos responden con saetas y tiros de escopeta, pero un certero golpe de pica hacia el ojo de Narváez termina dando la victoria a Cortés. Bernal destaca la grandeza moral del vencedor al curar a todos los heridos y recibir a los vencidos en su hueste. Cortés en su regreso a Tezcuco se encontró en un escenario poco común, y Pedro Alvarado le comentó la orden de ataque que se había producido en su ausencia. Montezuma envió 2 embajadores con el objetivo de solicitar una entrevista con Cortés y la negativa de este, junto a la orden de restablecer el comercio y el mercado, hizo que un cuarto de hora después Montezuma iniciara la guerra. Un soldado hispano procedente de Tacuba trajo noticias de la guerra que se daba a lo largo de todo el camino, y Diego de Ordaz, junto a 400 hombres, se unieron con el objetivo de apaciguar el levantamiento con la menor violencia posible, pero la presión indígena produjo su regreso al campamento. Tras intentos fallidos de defensa, Cortés ordenó que en 2 días soldados sanos y 4 ingenios en forma de torres saldrían al campo de batalla. Al amanecer tomaron dirección al Gran Cudo de Uchilobos. En la montaña 4.000 soldados sin capitanía les esperaban, y rodeados subieron sin las torres perseguidos hasta lo alto. Allí se produjo la quema de ídolos de Uchilobos y Tezcatlipoca. La ayuda tlaxcalteca de poco fue útil. Ya en la noche, Cortés acordó pedir la paz a México y declarar su huida de esas tierras. Al amanecer habló desde una azotea con Montezuma, y en el discurso apaciguador las creencias indígenas religiosas provocaron un nuevo levantamiento y Montezuma sería muerto por sus capitanes generales afederadas. Cortés
liberó a los papas y principales que tenía presos, para que informaran al cacique Coadvaca y a sus capitanes de la muerte de Montezuma. Propusieron nuevos herederos y solicitaron las paces para su huida de México. Llevaron a los presos ante los capitanes generales, porque supuestamente Montezuma antes de morir había dicho que llevaran ante ellos a esos asesinos. El cacique lo creyó verdad y los tres fueron muertos a pedradas. Los mexicanos contaban con un nuevo rey y amenazaban con masacrar a los hispanos. Cortés acordó avistar tierra por otro punto e iniciar ahí el contraataque, pero la defensa india no fue menos perjudicial. Previamente se acordó el ataque desde diferentes puntos por parte de jinetes y soldados, pero nunca llegaron por tener que afrontar sus propias batallas. Las provisiones y la pólvora se iban agotando. El astrólogo Botello predijo que si esa noche no saldrían, todos morirían allí. Como distracción liberarían al papa de mayor rango con el que contaban. Construyeron escaleras para guardar el paso de los puentes rotos. Con el apoyo tlaxcalteca se produjo la dispersión de diferentes grupos armados y defensivos a lo largo del camino. En la noche se reunió el botín en una sala, y los oficiales reales realizaron el cobro de la parte de la corona, y el secretario de Cortés y los escribanos del rey dejaron constancia del reparto del botín. En el camino ante una trifulca, capitanes y tributos se encontraron a la altura de Tacuba. Desde allí, y Eslapuzalco llegaron nuevas hordas enemigas. Tomaron la decisión de ser guiados por 5 de los pobladores hacia Tlaxcala. Huyendo, llegaron a refugiarse en la fortaleza de Gran Q. A continuación llegaron a Hualtitán y el 14 de octubre se produjo la victoria en la batalla de Otumba. Asentados en una sierra próxima a Tlaxcala, planificaron la entrada a México. Llegaron a Guaolipar, donde se presentaron diferentes caciques para ofrecerles bienes y refugio, y así fue como llegaron a la cabecera de Tlaxcala con todos los caciques. Llevaban 12 días los hombres de Hernán Cortés en Tezcuzco, y junto a los tlaxcaltecas y sus aliados en Tezcuzco deciden partir hacia Iztapalapa. En total eran unos 259 hombres, y al llegar a Iztapalapa se encuentran con un ejército de unos 8.000 mexicanos. El primer día se produce un duro enfrentamiento, en donde se salda con una victoria para los hombres de Hernán Cortés. Sin embargo, en la noche sufren unas inundaciones, la cual moja la pólvora. Entonces, al día siguiente, al reanudar la batalla, los mexicanos consiguen la victoria, y los hombres de Hernán Cortés se ven obligados a regresar a Tezcuzco. Llegan a Tezcuzco varios navíos castellanos, con hombres de gran relevancia como Gonzalo de Sandoval, Julián Alderete o el fraile Pedro Melgarejo, quien traía unas importantes bulas de San Pedro. Además, vienen acompañados por un ejército y varios esclavos. Entonces Hernán Cortés, tras esta llegada, decide volver a partir a la batalla. Hernán Cortés, junto a sus hombres, decide partir hacia Xochimilco, pero en el camino se ven asolados por una gran sed. Y es que hacía un gran calor, iban con un cargamento muy pesado y apenas encontraron lugares donde beber, por lo que muchos hombres se marearon e incluso alguno murió, por lo que decidió parar y mandar una expedición en busca de agua. Finalmente encontraron el agua, consiguieron hidratarse y llegar a la ciudad, donde les estaban esperando un gran ejército de mexicanos, los cuales consiguieron derrotar a los hombres de Hernán Cortés, quien se vio obligado a regresar a Tezcuzco, pero sin embargo se encontraron en un camino plagado de guerreros mexicanos, pero finalmente consiguieron llegar a buen puerto. Hernán Cortés y su ejército continuaron su camino a Tezcuco cuando se enteraron de que Antonio de Villafaña y algunos soldados de Narváez habían tramado una conspiración para asesinar a Cortés mientras comía con sus hombres. Este plan se vio frustrado debido a que uno de los soldados que sabían de la conspiración avisó a Cortés de la misma. Cortés y varios hombres de confianza marcharon a la posada en la que se hospedaba Antonio de Villafaña junto con muchos de los demás traidores. Todos ellos fueron apresados y tras un juicio Villafaña fue ahorcado. Tras esto se dispusieron a errar a los indios que habían obtenido en sus expediciones en una casa designada para ello. Estos se vendieron en la Almoneda. Muchas mujeres no se llegaron a errar, puesto que eran raptadas por la noche y tenidas después por naborias. Cortés iba a partir para sitiar la Ciudad de México cuando los tlaxcaltecas le informaron de que Xicotenga el Mozo, su capitán general, planeaba traicionarlos, por lo que terminó siendo ahorcado por órdenes de Cortés. Tras varios días llegaron a Tacuba, situado junto a la Ciudad de México. Esa noche los soldados mexicanos gritaron a los españoles distintos insultos y desafíos para que estos salieran a luchar en ese momento, lo cual hubiera supuesto una desventaja. Sin embargo, los soldados de Cortés no cayeron en su trampa y al día siguiente cortaron el agua de la ciudad. Tras días de intensas batallas contra los mexicanos, Cortés se dirigió a la ciudad con 13 bergantines para brindar apoyo. Una vez llegó a la laguna, los mexicanos enviaron a todas sus canoas y las de sus aliados contra él. Cuando todo parecía perdido, un fuerte viento sopló a favor de los bergantines, lo que permitió que estos embistieran a la flota de canoas, derrotándola.
Tras numerosas batallas, Cortés propuso que entraran todos de golpe en la ciudad hasta llegar a su plaza mayor, donde podrían luchar ayudados por los bergantines y las canoas de los pueblos aliados. El plan se estaba llevando a cabo con éxito cuando los guerreros mexicanos lograron apresar a Cortés y a varios de sus hombres. A pesar de que este fue herido, pudo escapar con ayuda de sus aliados. Después de una intensa batalla, Cortés y sus soldados escucharon el sonido de un tambor, junto con otros muchos instrumentos, y vieron horrorizados cómo los mexicanos llevaban a la fuerza a los enemigos que habían capturado a una placeta donde fueron sacrificados ante sus ídolos, después de que les pusieran un tocado de plumas en la cabeza y fueron obligados a bailar, tras lo cual les arrancaban el corazón para después arrojar sus cuerpos sin vida por los escalones, donde esperaban otros indígenas que los desmembrarían. Los mexicanos continuaron atacando. Cortés ordenó entonces que sus soldados no tratasen de tomar ningún puente o posición enemiga, sino que se dedicaran únicamente a defender sus posiciones. En los capítulos 154, 156 y 59, Bernal Díaz del Castillo nos cuenta cómo, tras haber capturado a 3 capitanes, Hernán Cortés intenta enviarles para buscar una forma pacífica de conquistar la ciudad. Se lo envía al actual emperador Guatemuz. Este la rechazará debido a los malos consejos de los papas y sus capitanes, y ya que habían pronosticado la victoria. En el capítulo 156 nos relata cómo para conseguir esa victoria Hernán Cortés manda a Sandoval atravesar el lago mediante una serie de bergantines hacia las casas de Guatemuz y su séquito. Finalmente este conseguiría alcanzarle y le capturaría, rindiendo así la ciudad. También nos cuenta Díaz del Castillo cómo queda asombrado ante la situación crítica que pasó la ciudad, ya que estaba llena de cadáveres y gente que no se podía alimentar. Cortés les dio 3 días para abandonar la ciudad y instalarse en un sitio que fuera posible vivir. Además organizó un banquete para celebrar la victoria. Por último, nos cuenta cómo quedaba asombrado ante los rituales que habían sucedido incluso con sus compañeros, pues había visto cómo se extraía un corazón de alguien con vida. Por último, en el 159 nos explica cómo es llevado el oro de América a Castilla. Nos dice cómo con ese oro va una serie de cartas que intentan llevar al rey una serie de requisitos como más monjes y curas para evangelizar la zona, o otro distinto de gobernador, pues Cortés había tenido problemas con el gobernador de Cuba, el obispo de Burgos. También nos cuenta cómo el oro finalmente casi no llegó a Castilla, pues desde un principio ya hubo problemas, ya que el capitán Antonio Quillones fue destituido mediante un motín, y su sucesor Alonso de Ávila sería capturado por la flota francesa y llevado el oro a los franceses, que ante la envidia enviarían una flota hacia América, pero que sería interceptada por los españoles.